Buongiorno para lovers, bienvenidos a Nuevas Esta Peli, el canal de los cinéfagos. Volvemos, como comentaba en la publicación que he hecho en YouTube, vuelve después de un pequeño tiempo en el que, no he podido grabar tanto porque, si sois observadores ya lo estaréis notando, me he mudado. No estoy grabando donde siempre y por otras vicisitudes de la vida. Pero lo importante es eso, es que hemos vuelto y lo hacemos con una película un poco especial. Una película bastante polémica y una película que trata... He visto bastante gente comentar que es una película de terror. Luego en la parte con spoilers, como siempre sabéis, parte sin spoilers y parte con spoilers. Comentaré o argumentaré por qué hay gente que la está considerando una película de terror, por qué yo no la considero una película de terror, o sí... Bueno, es debatible. Volvemos con una película, Blumhouse, yo creo que ese es otro elemento, porque la gente la está considerando de terror, que se llama El Club del Audio, ya lo habréis visto en el título del vídeo. A ver qué miniatura pongo, estoy pensando, porque se ve una esvástica y no sería la primera vez que tengo problemas con una esvástica en YouTube. Vamos a hablar del Club del Odio. El Club del Odio es una película estrenada... es una película del año pasado, 2022. Creo que en Filmin, que es donde la he visto yo, sí que se estrenó en España, diría. Tendría que mirarlo, pero bueno. ¿Y de qué nos habla? A ver, va a ser un vídeo denso, lo aviso. Ya sabéis, si sois asiduos al canal o me seguís en YouTube y en Twitter, sobre todo si me seguís en Twitter, conocéis mis filias y mis fobias políticas. Por lo tanto, ya sabéis por dónde me cae el vídeo, o podéis sospechar por dónde voy a caer el vídeo. Hay que tener en cuenta varias cosas antes de entender esta película. La más importante de todas es quién la dirige. Club del Odio está dirigida, es la primera película de Beth de Araujo. Con ese nombre ya podréis deducir que es inmigrante o, en este caso, hija de inmigrantes. Concretamente es hija de una asiática y un latino, un brasileño, que ellas nacían en San Francisco. ¿Por qué comento esto? Porque evidentemente voy a intentar en la parte sin spoilers hablar de lo menos posible de lo que es la película, de lo que pasa en la película, pero sí de lo que trata la película. Ya entenderéis a qué me refiero. Como decía, esto es importante porque la directora es una inmigrante o hija de inmigrante y además no es blanca. Vale, ya sabéis que en Estados Unidos el tema de las mal llamadas razas, porque no se pueden considerar razas, de las etnias es un tema debatible, es un tema discutible, es un tema debatido, es un tema discutido, y no solo eso, sino que es un tema importante para ellos. Beth de Araujo no es blanca, Beth de Araujo es hija de inmigrantes, y Beth de Araujo está contando, en cierta manera, una experiencia personal. Y se nota en la película, ¿vale? La otra cosa importante que hay que tener en cuenta es el momento sociopolítico que vivimos tanto en Estados Unidos como en el mundo en general. Está habiendo un auge de políticas, vamos a llamarlas populistas. Tenemos varios ejemplos en el mundo, desde Meloni en Italia, Orbán, Bolsonaro, el propio Trump, Boris Johnson. Es decir, hay muchos ejemplos de políticas populistas y además políticas populistas de derechas. Si sois españoles, se os ocurrirán varios ejemplos, Ayuso, y si no sois españoles, si sois latinos, yo sé que hay gente de Latinoamérica que me ve, no mucha, pero hay gente de Latinoamérica que me ve, se os ocurrirán varios ejemplos en vuestros respectivos países. Porque es un fenómeno global. Es un fenómeno global que se está dando sobre todo por redes sociales. La película no trata mucho este tema de las redes sociales y cómo
está fomentando, está haciendo crecer varios discursos de odio. Y por redes sociales tenemos Twitter, pero también por redes sociales entendemos cosas como YouTube, ¿no? Al final, esta propia película, al tratar temas polémicos, los temas polémicos venden más. Esto es una cosa que esto es una cosa que más o menos todos sabréis. Es decir, la polémica vende. Un tema polémico hace que se viralicen más las cosas. Un vídeo polémico se viraliza más que un vídeo no polémico. Es verdad que hay últimamente ciertos auges de buenismo, podríamos llamar, o de viralizar lo positivo, lo bonito, pero al final es chocarse contra un muro, porque el ser humano es así, por naturaleza, y lo negativo, lo polémico, vende más que lo que no. ¿Esto qué hace? Esto hace fomentar que estos discursos de odio lleguen hacia más gente y por lo tanto calen. Repito, la película no trata de esto directamente, no comenta esto, pero es un tema importante a tener en cuenta. Por un lado, la procedencia de la directora y por otro lado, el mundo en el que vivimos, donde aspectos cada vez... Bueno, donde ciertos discursos antiguos se están reciclando y se están popularizando gracias a las redes sociales. ¿De qué va la película? Y luego ya entramos en temas un poco más a lo que quería comentar. La película, grabada en plano secuencia, que esto es un detalle bastante importante. La película técnicamente está muy guay. Otra cosa importante que no he comentado, que es creo que sí que lo he comentado, es de la Blumhouse, ¿vale? Por lo tanto, ya sabéis cómo suelen ser las películas de Blumhouse. Es muy, muy poco sutil la película, ¿vale? Lo decía antes, como limpiarse el culo con una lija. Es muy poco sutil en las cosas que comenta. Pero, pese a eso, estéticamente es una película... No tiene ese rollo de película Blumhouse que se comenta mucho, sino estéticamente, al estar rodado en un plano secuencia, es bastante interesante. Y la película nos muestra una reunión de un grupo de amigas. En su momento no sabemos, al principio de la película, pese a que el póster ya nos lo muestra, no sabemos el tipo de reunión que es. Simplemente vemos a la protagonista, que es una mujer alta, rubia, guapa, profesora, que esto es un detalle importante para lo que nos quiere comentar la película, que, con una tarta se dirige hacia un grupo, hacia una reunión con unas amigas. Por el camino se encuentra a otra chica que será importante también en la película, que también se quiere dirigir a este grupo o también ha sido invitada a este grupo a esta reunión de amigas. Y entonces, en cierto momento, nada más empezar la película, la mujer, la protagonista, deja el pastel y vemos que tiene una esvástica, que en el pastel hay una esvástica, que, como repito, es el póster. Póster que no sé si pondré, repito, porque temas esvásticas, pese a todo, a YouTube le gusta la polémica, pero le gusta cierta sutileza. Aquí ya vemos los ingredientes de la película, ¿no? Es un grupo de... Yo he leído varias veces... tachar a este grupo de mujeres como un grupo de Karens. El concepto Karen... A ver, a mí me es un poco complejo el concepto Karen porque yo no suelo leer foros ni Twitter ni tal en inglés, ¿vale? Casi todo lo que consumo yo es en español, que es mi lengua, que la lengua que domino. Podría leer en inglés, pero sobre todo en Slack se me hace un poco más complejo. ¿Qué pasa? Que a mí el concepto Karen me llega como el concepto que tenemos aquí en España, que es el concepto Charo. El concepto Charo es un concepto bastante diferente al concepto Karen, por lo que he estado leyendo. Charo se considera una mujer... sobre todo, además, hay que tener en cuenta que el concepto Charo ha sido apropiado justamente por ciertos grupos de derechas, por ciertos trolls de internet y grupúsculos de derechas. Entonces, el concepto Charo son mujeres liberales, se consideran mujeres... o chicas sobre todo más mujeres de mediana edad, ¿no? Pero
del pelo corto, que esto también es una cosa que he visto que pasa en las carnes, pero bueno, pelos de colores, mujeres, lo que se dice mucho, ¿no? De gatos, alcohol, gatos, vino, tranquimacín y satisfyer, ¿no? Este concepto, ¿no? De mujer sexual, liberada sexualmente, que no necesita un hombre, empoderada y demás. El concepto Karen, por lo que he visto, es una cosa bastante diferente. Ciertas mujeres blancas de lo que se consideraría que esto es muy americano, ¿no? La mujer de suburbio, ¿no? Mujer blanca que lleva ensalada de patatas a una barbacoa, que, bueno, no, casada, aburrida, de una vida ama de casa y demás. Como digo, a mí no me acaba de gustar que se considere una reunión de Cannes porque creo que quita el foco de lo que la película realmente nos quiere contar. Porque al final es un grupo de mujeres fascistas. No tiene más. Y vamos ya a dejar de hablar de populismo y demás. Nos muestra un grupo de mujeres fascistas. Punto. Durante la reunión se vierten discursos de odio y se habla de elementos claramente fascistas, como orgullo de patria, discursos racistas, discursos fascistas, discursos antifeministas, discursos homófobos, vanagloria a la religión y vanagloria cosas que en sí no son fascistas, como el concepto de familia, pero que han sido apropiados por elementos fascistas. También he leído que son mujeres trumpistas. En ningún momento en la película se habla de Trump, en ningún momento. Es cierto que el entorno político, sociopolítico que vive Estados Unidos, es fácil asociar este tipo de mujeres con Trump. Es muy fácil, vale, pero en ningún momento se habla de Trump. Y yo creo que poner el foco en Trump es también un poco equivocarse. Hay un momento en la película, y esto es, no sé hasta qué punto es un pequeño spoiler, hay un momento en la película que una de las reuniones comienzan a hablar, porque la reunión es una especie de reunión de alcohólicos anónimos donde todas cuentan sus experiencias o empiezan a contar sus experiencias y por qué están ahí, ¿no? Y poco a poco vemos como el discurso de odio, como el hecho de estar allí ellas comiendo y bebiendo vino y en cierto momento de camaradería, poco a poco el discurso de odio comienza a ir increciendo. Además, este momento está muy bien porque vemos como hay varios extractos sociales en esto, ¿no? Como estos discursos del odio calan en varios extractos sociales, desde el discurso tan manido de no entiendo por qué yo he pedido una ayuda y no me la han concedido porque todas las ayudas se las dan a los inmigrantes nos quitan el trabajo, han ascendido a mi compañera que era colombiana y a mí no, este tipo de cosas, hasta cosas más chungas y es a lo que venía, de dónde venía, ¿no? Hay un momento que hay una que dice que su padre fue uno de los cabezas importantes del Ku Klux Klan de un pueblo que no recuerdo cuál es y que ella ha seguido a la estela. Hablan del clan, hablan del Ku Klux Klan claramente. El Ku Klux Klan es muy anterior a Trump. Esta sociedad, o el MAGA, ¿no? El Make America Great Again, esto ni es exclusivo de Trump, ni es una cosa que haya venido con Trump, es lo que decía antes. Este auge fascista que vive el mundo debido a... A ver, es que se me iba a soltar ya el discurso. Esto es un canal de cine, Jesús, céntrate. Bueno, este discurso fascista que vive el mundo debido a complejos elementos sociopolíticos, el capitalismo, que ha sido apropiado, que es muy fácil apropiar, como decía, con populismos, y que no es nuevo, que ya hemos visto en el siglo pasado, no es, como digo, no es propio de Trump. Pero la película pone un foco en eso, y es una cosa muy interesante. He leído una entrevista a la directora, a Beth Araujo, que decía, es muy importante entender que este tipo de gente no son paletos que están en internet, sino que son grupos organizados. Y esto es un detalle importante y esto es lo que nos quiere remarcar la película. Y por eso comento que la parte de la reunión, luego la película se va por otro lado,
Pero la parte de la reunión es tan interesante y es tan importante porque, como digo, vemos varios grupos sociales, vemos varios discursos de odio, porque se ha centrado mucho en... se ha centrado mucho en el anti-inmigración, porque al final la película, esto es un componente importante. Pero no solo habla de eso. Dice cosas como, por ejemplo, el feminismo nos quiere volver hombres y ¿con quién se acostaría tu marido? ¿Contigo? ¿Con quién prefiere acostarse tu marido? ¿Contigo o con una de esas... ¿cómo dice? Dice una cosa jodidísima. Una de esas ballenas negras que no sabemos de dónde ha venido ni qué enfermedades nos han traído. Habla de eso, ¿no? De cosas que discursos que lo comentaba en Twitter, discursos que se ven aquí repetidos en España y en vuestros países de origen seguramente también, porque se ha importado, pero es porque estaban siempre, ¿no? El feminismo quiere a las mujeres, quiere eliminar la feminidad y la masculinidad. Hay varios momentos en los que ella le dice al marido, le llama marica, le dice que es una nenaza y tal al marido, porque no quiere cometer un delito. El tema de la cárcel es un tema interesante en la película porque se comenta hasta 3 veces que hay personas que han estado en la cárcel por elementos alternos, o sea, por otras cosas, ¿no? No por este discurso de odio tal, pero por otros motivos que han estado en la cárcel. Y en definitiva es a lo que me refiero, ¿no? Cómo el discurso de odio va poco a poco creciendo, como vemos varios elementos muy clave dentro de lo que es el argumentario fascista de siempre, ¿no? Como repito, hablan de volver, Make Great Again, lo dicen claramente, no con esas palabras, pero hablan de volver a la gran virtud de la patria, a nuestros padres. Hay un momento que dice, nuestros padres, nuestros maridos y nuestros hermanos hicieron grande este país y han venido los inmigrantes a coger esa prosperidad, a comerse el fruto de esa prosperidad. Habla de antifeminismo, y luego de cosas evidentes como, no entiendo por qué los chinos nos traen enfermedades, refiriéndose a cosas como el coronavirus, ¿no? En definitiva, en esa reunión se hablan de discursos y es lo que está muy bien de la película. Porque, y es ahí donde decía si se puede argumentar que es terror o no. Porque al final la película, el foco que está poniendo, y es lo interesante que tiene, es que son personas reales. Es que tú no sabes si tu profesora, porque la protagonista es profesora, la dependiente de la tienda a la que vas, o tu compañera de trabajo, por poner 3 perfiles que se ven en la película, es una persona, es una fascista que cree cosas como que eso, ¿no? Que los inmigrantes traen enfermedades, que los niños, se pone énfasis varias veces en los niños, ¿no? Que los niños, hablan de niños negros, pero bueno, de otro tipo de otras etnias de niños. Prácticamente, bueno, hay un momento que vienen a decir, que hablan de genocidio o de atacar a los niños, reeducar a los niños e incluso atacarles para que entiendan cuál es su posición en el mundo, ¿no? Su posición en Estados Unidos, en su posición como inmigrantes. Y esto es un detalle bastante interesante y es un detalle bastante guay. El sueño de la propia mujer, ella dice que Dios no le ha bendecido con la condición de madre, pero que lo puede canalizar en torno a educar, ¿no? Quiere hacer un libro infantil, quiere crear una escuela. Como digo, es que está muy bien porque vemos varios perfiles varios perfiles de odiadores, ¿no? Varios perfiles de fascistas. Y es un detalle bastante interesante. Voy a ir ya a la parte con spoilers porque realmente creo que no se puede sacar mucho más de esta parte sin spoilers, más allá de eso, ¿no? De lo interesante que es la película, poniendo, sobre todo el primer tercio de la película, poniendo el foco en eso, en el fascismo tiene muchas caras. El fascismo no es solo el chavalín de 16 años que se cree que es guay por banalizar el nazismo, cosa que en la película también se ve. Ahí está, no solo la esvástica del tal, sino al despedirse hacen el saludo fascista entre bromas, como jaja, qué malas que sois, es ironía, es ironía.
Es ironía. Es lo que digo, es una película muy interesante por cómo pone el foco en eso, en que son grupos organizados, cómo el fascismo ataca o puede permear en varios extractos sociales. Tenemos mucha tendencia a ver a la típica persona alienada que habla de fascismo porque su vida, porque ve que los inmigrantes tienen, o ciertos grupos de inmigrantes, porque hablar de que los inmigrantes tienen mejor vida es bastante... Ha conseguido cosas mejores que ellos y creen que es por derecho suyo, porque ellos son de aquí, los inmigrantes no deberían tener derecho a ser en esas cosas. Hasta, como digo, perfiles sociales altos, ¿no? De gente de clase social medio alta, como la propia protagonista, que con educación superior, con un trabajo no solo estable, sino también con un trabajo con cierta responsabilidad social. Eso es lo que está muy bien, cómo son grupos, cómo realmente no hay que... no hay que ser... Hay que ser un poco conscientes de que no se pueden banalizar estos grupos y que son grupos organizados que muchas veces... pueden llegar a ser grupos peligrosos, que es lo que nos cuenta la película, por cualquier tontería, pero que en la película, como digo, vemos, al ver varios extractos sociales, también vemos varios tipos de persona. Yo he visto mucha gente decir, en plan, esto alguna crítica, decir, es que la gente es hija de puta de por sí. No creo que sea una cuestión de eso. Excepto una de ellas, que sí que a lo mejor es un poco más psicópata, nadie en la película no son hijas de puta porque sí. De hecho, hasta se tratan mal entre ellas en cierto momento de la peli. Pero es eso, son grupos organizados. La propia es que me parece muy reveladora la entrevista que da la propia directora. Son grupos organizados que hay que ser conscientes del peligro que tienen. Vamos ya a la parte con spoilers. Que me he enrollado mucho en la parte sin spoilers y al final, total, para decir eso, ¿no? Que al final al populismo es muy fácil achacar a problemas inherentes del capitalismo a desviar con cortinas de humo como inmigrantes, como feminismo, como es que los elementos sociales alienan al individuo. Esto es una cosa que lo he llegado a ver hasta en gente de izquierdas, pero bueno, este discurso dicen directamente un discurso que se escucha mucho, ¿no? Yo que soy una persona normal, no tengo nada, en cambio es todo para los inmigrantes. Ellas son mujeres, además, porque este discurso lo escucho como es todo para mujeres, para inmigrantes y para maricas, y yo que soy normal no tengo nada. Bueno, decía que hasta cierto punto hay una frase que he comentado alguna vez que me parece un poco, no solo manida, sino me parece un poco tonta, que es este rollo de decir... la peor película de terror es La lista de Schindler, porque realmente el terror es lo que hicieron los nazis y no Hereditary, por poner dos ejemplos. Y estoy escuchando a gente catalogarla de terror por discursos así. Es verdad que te tiene que dar más miedo el fascismo o ciertos elementos que un vampiro o un fantasma, porque unos existen y los otros no. Y eso es inherente, y el ser humano es el peor tipo de monstruo, y bla, bla, estas cosas que ya se han comentado muchas veces. Pero es cierto, y estamos ya en la parte con spoilers, que la película es un home invasion, al final. Es un home invasion donde, en este caso, las invasoras son las protagonistas. Es una especie un poco de funny games en ese sentido, o de ocurrir cerca de su casa, ¿no? Este tipo de películas donde el que invade es el protagonista y no el protagonista no es el invadido, ¿no? Y hasta cierto punto el hecho de que sea un home invasion te puedo comprar que sea una película de terror. Al final tiene elementos ahí, como digo, una de las mujeres es
claramente una psicópata. Además había comentado que había estado en la cárcel, había comentado que ella le gustaba la estructura de la cárcel, que ella aprendió. Es fácil, cárceles sobre todo americanas, que se hagan grupos en función de ciertos elementos y sobre todo de ciertas etnias. Están pues los negros, están los sudamericanos, y los blancos suelen ser además supremacistas. No es difícil deducir que esta mujer, por estar en la cárcel, llegó a, bueno, eso no, a supremacismo, llegó el supremacismo blanco a ella. Y además habla de eso, ¿no? De que quiere un elemento estructural, de que quiere ciertos elementos más puros del fascismo, ¿no? Un líder al que seguir y al que apoyar ciegamente. Al final es verdad que acaba siendo ella, bueno, esto es un elemento también muy fascista, ¿no? La cabeza contra el ejecutor. Al final, la cabeza visible, la cabeza supuestamente pensante, acaba arrepintiéndose, porque es verdad que se les va completamente de las manos, contra el ejecutor, que siempre estuvo contento con ese papel y que lo disfruta, ¿no? Más allá de eso y de ciertos elementos de psicopatía y que se cometen dos crímenes, bueno, se comete un asesinato o una invasión de un home invasion con asesinato. Más allá de eso, yo no la no me parece que sea una película de terror, no la categorizaría como terror en sí, sino, bueno, es un thriller, es un thriller realmente. Y no hay mucho más que comentar, en verdad, en la parte con spoilers. Solo decía eso, ¿no? Me parece que no es en sí una película de terror, aunque es una película, por los elementos sociales y dramáticos, es una película hasta cierto punto terrorífica, porque es una película sobre todo muy verídica. A lo mejor es verdad que es a partir de la parte de la tienda y la parte del home invasion, bueno, ahí hasta cierto punto se puede ir un poco la película de madre, pero sobre todo la escena, que es la escena de la reunión, es una cuestión muy real. Es como si te dejan, bueno, al final ciertos grupos de Telegram o de WhatsApp o de Twitter o ciertas reuniones que si se ponen en un foco, el hecho además está muy bien, el hecho de que poco a poco cojan confianza y se atrevan a soltar ciertos discursos. Y no solo eso, sino que hablen de abiertamente crear una newsletter, crear una tienda de ropa. Hay ciertas personas que parece estar un poco no conformes, dicen de borrar pruebas, hasta que, bueno, ellas mismas hablan de que no hay nada de lo que está... Hablan de la Constitución y de que... De la Constitución, ojo, y de que no deberían deberían enorgullecerse de lo que están haciendo, hasta eso, ¿no? Hasta el final, que vemos como poco a poco les explota todo en la cara y el discurso acaba calando en un elemento sobre todo. Hasta aquí el vídeo de hoy, este Club del Odio. Decidme si habéis visto la película, si no, si os ha gustado. A mí me parece, como digo, un debut bastante interesante de esta directora, esta vez de Araujo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.